Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Maru Núñez. Esto es El Valor de Ser con Ricardo Cruz. Ricardo. Byron, ¿cómo estás? Muy buen día, qué gusto iniciar esta mañana contigo, con nuestros amigos, platicando de temas relacionados con la responsabilidad social. Es correcto, como ya saben, este es nuestro eje rector, la responsabilidad social. Ya van varios programas, Ricardo, que no tenemos invitados. Habrá Pero que retomar esa bonita costumbre, ¿eh? las cosas ocurren por algo y finalmente las oportunidades que hemos tenido de charlar también han sido bastante gratas y fructíferas. Eso que dices es cierto. Y yo creo que está bien eso también, porque también es como poder dar lo de nosotros, ¿no? Lo que traemos tú y yo, que traemos mucho también, y tienes razón, también poder compartir eso con nuestros amigos. Exacto. Pues así Luego, han sido estos programas. me causa eh, asombro en un sentido grato. Eh, no sé si te ha pasado también antes, pero es muy interesante cuando tienes la posibilidad de una amistad que también va girando. Me dice una amiga, es que la ardilla gira en sentido muy particular. ¿Por qué lo digo? Estás diciendo algo, pero la cabeza ya trae mil cosas en fila para querer expresarse y que van tal cual, como un mapa conceptual, de un lado a otro, con ideas que, vamos, tienen relación y se quiere desarrollar. Por eso cuando hemos tenido la oportunidad de platicar sobre algún tema en específico, es muy grato descubrir y como desenterrar un poco que finalmente la responsabilidad social sí trastoca todos los ámbitos del ser humano. Y obviamente, más que trastocarse, están unidos, no los podemos separar, ¿vale? Y de ahí un poco, pues la oportunidad del día de hoy de poder conversar y con un tema muy especial, pero no sé si ahora tú quieras dar, por favor, el título. No, porque tú lo dijiste muy bonito. Ok, bueno, el título de este programa es La literatura, puerta a la responsabilidad social, ¿vale? Y luego dijiste otra cosa más, otro Ah, título sí, alterno. te propuse también el eco de la RS en la literatura. Pero lo dijo como con más fuerza. Dijo, el eco de la RS en la literatura. Entonces dije, ¡ay, qué impacto! Y fíjate que lo más chistoso se puede ver así, Maru, es que finalmente, ahorita te lo acabo de proponer como tal, la responsabilidad social sí trastoca cada uno de los ámbitos del ser humano y finalmente cuando hablamos de literatura, aunque la relación está ahí implícita, sí también requiere un esfuerzo de conciencia y de análisis para descubrir los mensajes que se nos proveen a través de la literatura, ya sea la literatura tradicional o como ahora se usa mucho por medios electrónicos. Electrónicos, que ahí tenemos también ciertas inquietudes, ¿no? Así es, Maru. Finalmente las cosas siguen avanzando. Y ahora la verdad es que yo siento un lujo poder leer un libro empastado, normal, sentir ese aroma del libro antiguo para mí es lo máximo. A estas imágenes de bibliotecas antiguas, a mí me deshacen para literal, con ganas de quedarse ahí y leer y leer y leer y perderte en el tiempo, literal. Pero ahora pues tenemos la pantalla, tenemos que ya sea la compu, que la laptop, que el celular, y pues bueno, descargar los PDFs y a leer lo más rápido que puedas, ¿no? Ah, Porque siempre el tiempo nos está comiendo. Y eso también es una realidad de la naturaleza que vivimos ahora como sociedad.
¿no? Ay, todo ajetreado. Exacto. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno, amigos, si les parece bien. Todo ese tema de, como dijo Ricardo ya, ¿no? La literatura como esta puerta de la RS o este eco que hace la literatura, ¿no? O lo dije mal, el eco de la RS en la literatura, ¿no? Sí. Me parece importante, Ujú. si quieres empezar con algunos títulos, algo que quieras, Ricardo, que comentemos sobre por qué te vino a la mente hablar sobre la literatura. Al final fue un tema que tú propusiste, traes allí ciertas inquietudes, me decías que viste en una entrevista. Entonces, qué importante es también esto retomar, amigos, y reflexionar de lo que ocurre en la vida diaria y no nada más quedarnos como de, ah, mira, ¿no? Y que pase, sino nos toca como coloquialmente se dice como rumiar esa información, analizarla, procesarla, decir, a ver qué, por dónde va la intencionalidad y cómo justo dijiste, se vincula con nuestro quehacer académico y profesional, la responsabilidad social. Entonces, si gustas Perfecto, compartirnos, Ricardo. claro. Fíjate que primero un poquito como marco para nuestros amigos que nos escuchan, y si alguno de ellos pues no tiene conocimiento profesional más a fondo sobre lo que es la responsabilidad social, yo primero me atrevería a comentar que la responsabilidad social, aunque una materia de estudio que relativamente es joven en la historia de la humanidad, yo me atrevería a hablar de los años 50 para acá, que se ha ido gestando poco a poco, y a través de pues, situaciones sociales, políticas, culturales que han pues detonado que esta manera de pensar y de ser ha tomado más fuerza en el contexto internacional, la responsabilidad social. Finalmente es cómo nos conducimos como seres humanos, como empresas, como gobiernos, como naciones, pero ahora teniendo muy firmemente en mente que tenemos tres ámbitos de impacto: el social, el económico y el ambiental. Y obviamente buscando que el contexto de la sociedad, de la naturaleza humana, esté en las mejores condiciones. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si nos vamos más atrás en el tiempo, aunque netamente obviamente no le podríamos llamar responsabilidad social, pero la literatura sí respondía a una inquietud del ser humano por comunicar, por transmitir, por hacer llegar información que de otra manera era complicado hacerlo. Hace un rato te comentaba, pues de repente incluso pienso en Gutenberg y la invención de la imprenta y cómo esto dio la posibilidad de que el conocimiento tuviera mayor impacto al ser mayormente distribuido entre las personas que podían y sabían leer. Finalmente ha sido un camino progresivo. Exacto. ¿Por qué menciono esto? Quiero llegar a esta esencia, Maru. Sí, estamos hablando ahorita de la literatura, pero finalmente es el hecho de comunicar. Cómo lo que comunicamos tiene como trasfondo el sentido humano de lo que quiere expresar. Y obviamente ahora ya lo identificamos como una manera de ser socialmente responsable o que deseamos ser socialmente responsable en la sociedad. Me doy un brinco infinito en el tiempo y ya hablando netamente de literatura, cuando yo te propuse este tema, tal cual como lo mencionas, estaba escuchando un programa de televisión que hablaban de Murakami, Ujú. de Haruki Murakami. Bueno, más allá de que es un escritor japonés muy importante, reconocido, etcétera, etcétera, me llamó mucho la atención cuando hablaban de su literatura. Tiene por ahí un libro en particular que tiene un título un poquito, podríamos llamarle el título un poquito escandaloso Ujú. o llamativo, por así decirlo. Pero cuando lo explicaron, no tenía nada que ver con un sentido, incluso tal vez se le puede considerar un poco soez, sino que hablaba de la realidad que se vive en Japón, sobre la responsabilidad que están ahorita teniendo sobre sus hombros las generaciones jóvenes que ya no desean casarse y mucho menos pensar en tener un hijo, por todas las presiones sociales que están teniendo como sociedad. Y Claro. eso se traduce, obviamente, en la disminución, obviamente, de la natalidad en la población japonesa, en el aumento de la edad de la población, netamente van a ser una población de personas adultas mayores y Adultos mayores.
todo lo que implica ya a nivel social, económico, ambiental, político, en una de las naciones más poderosas del mundo. Finalmente, ¿cómo se entrelaza? Y yo te proponía, qué padre es poder reconocer en la literatura los mensajes que forman la responsabilidad social o que tratan la responsabilidad social. Y cuando te lo comenté y tú me respondías, oye, vamos a hablar del Principito de Maquiavelo, o sea, literal, la luz y la oscuridad casi casi, por ponerlo de una manera muy tangible, que qué padre, finalmente todo tiene relación. Hablamos del Principito, podemos hablar de Maquiavelo y estamos hablando de la literatura, cómo la responsabilidad social tiene su impacto, cómo finalmente podemos descubrir el mensaje de la responsabilidad social en lo que leemos y en lo que impacta y forma también a las sociedades. ¿Qué opinan, Mar? Pues sí, tocas muchos temas, ¿no? Como Es siempre, un perdón. bagaje muy amplio. Decíamos antes de entrar al programa que la esencia misma de la literatura tendría que ser, o me atrevo ya a decir que es buena, o sea, que es buena en sí misma, dado que proviene del ser humano que crea, es un ser creador, reconociendo que somos seres creadores y que podemos plasmar nuestras ideas en un libro, ¿no? Como aquí este que tengo de Víctor Frankl, Uf, El hombre en busca de sentido, chulada de libro. nos lleva a dimensionar cómo sí es posible que mediante herramientas como esta, los libros, podemos fomentar la responsabilidad social, pero no solo fomentarlo en el libro por el medio en sí mismo, sino además que de manera consciente el ser humano, a través de su libre albedrío, decida crear literatura, crear historias, crear encuentros que nos permitan acercarnos a formas de vida socialmente responsables. Y una de ellas sería esta, de Viktor Frankl. Brevemente, para quienes no lo ubican, él fue un psiquiatra en la época de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en campo de concentración por ser judío y pues teniendo una mente pues de psiquiatra analítico que observa el comportamiento humano, pues él sí estando dentro del campo de concentración, se dio esta misma oportunidad, ¿no? De observar su entorno, a sus compañeros de celdas y demás. Y él se cuestionaba cómo es que algunos compañeros de celda al primer o al segundo día fallecían, ¿no? Y había otros que se conservaban meses e incluso como él que salieron, que lograron salir del campo de concentración. Entonces, Víctor Frankl decía, bueno, ¿cómo es que sucede esto, no? ¿Qué ocurre en el comportamiento humano que determina que unos fallezcan y otros prevalezcan, literal, ¿no? Entonces, esto mismo que Víctor analizó, lo confrontó con la realidad, hizo observación etnográfica, o sea, como se acercó al campo, observó a sus compañeros, entrevistó, hizo entrevista de profundidad, ¿no? Para platicar, dialogar, conocer qué sucedía con cada uno de ellos como reclusos. Y la conclusión a la que él llegó en este libro, justo que es lo que nos plasma, es que el ser humano tiene su libertad interior y mientras que el ser humano conserve en conciencia, corazón, que tiene una libertad interior, que no se la puede quitar la celda, no se la puede quitar el soldado, o en nuestras épocas actuales, la corrupción, por decirlo de una manera bonita. Eso es lo que puede llevarnos a prevalecer en el futuro con una mente de responsabilidad social, primero hacia uno mismo, que Víctor Frankl justo lo que hace es determinar la persona que se mantiene con vida, que se mantiene firme en la convicción, confía y logra salir, es porque desde el principio se mantuvo firme, que tenía fuera una familia que le iba a poder ver, tenía fuera un futuro, es una persona muy valiosa. Y ojo, que lo que voy diciendo se vincula con los elementos que dan origen a la responsabilidad social.
este tema de mi valor como persona, mi familia, el entorno en el que yo me rodeo, de donde yo provengo, mi familia judía, mis tradiciones, mi cultura, mi religión, todo lo que me hace ser esta persona y no verme únicamente como un número más. Allí está un punto esencial. Si logramos cada uno reconocer a través de la literatura, como en este caso decimos e insistimos, de Viktor Frankl, el valor que tiene es esa persona que estuvo en las celdas, en el campo de concentración, que identificó todo lo que le rodea con una gran valoración, es lo que le dio el sentido de vida, su razón de vida, y es de donde proviene entonces la logoterapia. Desarrolló Víctor Frankl la logoterapia, que es un tipo de terapia que nos lleva a darle un significado a lo que ocurre en nuestra vida, en nuestro entorno. Entonces, esta terapia del significado se traduciría en este caso desde la literatura y al programa que estamos hoy transmitiendo y compartiendo con ustedes, amigos, es comprender que todo tiene una razón de ser y que esta literatura está dejando una huella, este eco que dices, Ricardo, de la responsabilidad social a través de, en este caso, Víctor Frankl, para decirnos, es que todo alrededor nos aporta como humanidad y en consecuencia reconocer que estamos interconectados y que hay mucho allí por hacer. Entonces, creo que por allí iría un buen hilo de conversación, Ricardo. Tienes toda la razón, Maru. Fíjate que me haces pensar obviamente en varias situaciones. De entrada, perfecta recomendación del libro. Es uno de los libros como, híjole, cuando necesitas como que un pequeño respiro, es esos libros que bien que reconfortan. Sí. Eh, bueno, varias cosas. Primero, me parecería prudente rescatar, sí, o señalar, mejor que más bien la idea, que como toda creación humana, la literatura es un instrumento, es una herramienta. Sí, obviamente, como dices ahorita con este ejemplo, es un ejemplo padrísimo de cómo este esfuerzo de transmitir ideas de manera escrita fue magistral, literalmente. Y más si uno se da la oportunidad de conocer el contexto del autor. Pero ¿por qué digo que es una herramienta? Porque como toda herramienta, simplemente es usada. Y tú mencionabas en una parte de tu, tu aportación de ese momento de libre albedrío. ¿De qué, perdón? Al libro Eh, albedrío, sí. ajá. Ujú. Y como herramienta, pues uno sabrá, o bueno, espero, cómo la ocupa, si para bien o para mal. De repente me hiciste pensar, por ejemplo, en toda la serie de documentos que ha habido a lo largo de la historia para literal hacer el adoctrinamiento de sociedades, que también es un tema, porque es netamente literatura para adoctrinar. Y muchas veces, lamentablemente, bueno, no, retiro lo borro, lo de muchas veces. Podemos identificar que es para sometimiento de sociedades. Obviamente, y lo mencionaba hace un momento, pues toda la escritura que llegó a haber en su momento del Partido Nacional Socialista, donde venía plasmada su ideología. Bueno, no me voy lejos. El mismo escrito que escribió Adolfo, Ujú. este, digo, se sigue vendiendo en muchas sociedades y es un documento muy requerido. Me consta porque he leído artículos sobre ello, que está más que vigente. Y más ahora en bueno, varias sociedades de Europa particularmente, donde la ultraderecha está retomando los cargos de poder. Finalmente es algo totalmente vigente, actual. No es cuestión de décadas atrás. Y ahorita haciendo esta división un poco de cómo es utilizado y regresando también a la propuesta original que teníamos sobre el tintero de hablar de Antoine de Saint-Exupéry y de Nicolás Maquiavelo,
cómo finalmente son maneras de vivir, de Claro. expresar lo vivido. O sea, quien ha tenido la oportunidad de adentrarse un poquito en la biografía de Antoine, vamos, obviamente lo más representativo, su desaparición, pero de quién estuvo enamorado, quién es esa Rosa, a quién representa. Descubrimos que es una mujer que de carne y hueso, que existió y demás, por cierto, latinoamericana. Este, yo alguna vez le decía yo a un conocido que me decía, ay, quiero algo que lean mis hijos, una literatura sencillita, algo para ellos. Y digo, qué padre, pues, ¿qué les compraste? El Principito. Y le dije, ¿tú ya lo leíste? Ay, no, pues es de niños. ¿Sí, qué crees? Yo me No atrevo a decirte inventes. que El Principito puede ser todo lo que tú quieras, menos literatura para niños, netamente. Que lo lean, adelante, por favor, y que lo vayan descubriendo poco a poco, que mira que aparte de la manera como se vende la idea, es súper bellísima, vamos, hay películas, series, dibujos animados, cuentos, etcétera, etcétera. Está padrísimo para ir fomentando desde pequeños la responsabilidad social. Pero Exacto. netamente, ese libro, perdón, no es un libro de una sentada, como se llega a decir, y es para adultos, y adultos conscientes. Es una de esas escrituras de mi respeto. Cada vez que la lees, encuentras algo diferente, ¿no? Y si me voy al lado contrario, bueno, no lo sé tanto, quizá. Pero si me voy, por ejemplo, y platicamos de Nicolás Maquiavelo, pues en automático, por ejemplo, recuerdo el libro de la guerra, pero sí, o sea, está así, ligado. Y yo te comentaba, Maru, entre los archivos que luego suelo guardar, una vez encontré una pequeña publicación con unas cuantas citas del príncipe, de Nicolás. Además, recordemos de cuando nació Nicolás, que recién comenzaba el siglo XV, si no me equivoco. Italiano, diplomático, filósofo, escritor, etcétera, etcétera. Político, obviamente. Y entre las citas hubo una que me encantó bárbaro. Se las voy a compartir y de ahí también me encantaría pudiéramos conversar, Mari. Dice, porque para esto, yo no creo, a pesar de que luego le hago de abogado del diablo, el de etiquetar las cosas como buenas o malas. Yo no creo que haya bueno o malo. Todo forma parte de un mismo contexto. Más bien hacia dónde estamos mirando. ¿Cuál es la inclinación de luz que le está dando para saber el tono de grises que estamos apreciando? Dice, no hay que apartarse del bien mientras se pueda, y hay que saber entrar al mal cuando se necesite. Esa cita a mí me encanta, literal, porque habla de la misma naturaleza humana. Y obviamente el ser humano como tal, en esencia, ni es bueno ni es malo. Es una gama de grises que responde a su entorno, a su contexto, a su historia. Y qué mejor pensar que ojalá en la vida real la responsabilidad social sí tuviera un cambio profundo en la sociedad. No un cambio de un día, de un momento, sino cambios que van generando cambios posteriores y permanentes en la sociedad, donde en realidad sí podemos hablar de un verdadero desarrollo sustentable y no de utopías, ¿vale? Aunque puede sonar fuerte lo que digo, pero finalmente en algún momento tiene que comenzar ese trabajo y no va a comenzar viendo hacia afuera, sino viendo hacia el interior, ¿no? Ese es justo el punto, la libertad interior. ¿Qué Víctor opinan? Frankl. Precisamente, lo que dijiste ahorita es el punto fundamental. Viendo hacia nosotros mismos en introspección, nos conecta con nuestra libertad interior. Ujú, Y ahorita nada más para no dejarlo como en el olvido, lo ujú. que mencionaste ahorita referente a hacer el bien, ¿cómo fue? Mientras se pueda. No hay que apartarse del bien mientras se pueda, y hay que saber entrar en el mal cuando se necesite. Y allí, amigos, le decía yo a Ricardo, antes de entrar justo al programa, le decía, es que esa frase precisamente es la que nos lleva a comprender la dimensión de la ética. La ética como esta área de estudio
que nos invita a analizar el comportamiento y las decisiones con base en el bien común. Luego eso se traduce a buscar un bien mayor o justo como si no se puede evitar, pues llegar al mal menor. Entonces, si hay que entrarle al mal, dices, bueno, pues me prepararé, ¿no? Y yo sí creo firmemente desde la perspectiva de buscando generar el menor mal posible, ¿no? Si sabemos que de alguna manera generaremos un impacto con nuestras acciones, que eso es un hecho, lo querramos o no, seamos o no conscientes, todo lo que hacemos genera impactos en lo social, ambiental y económico. Entonces, bueno, mientras más conscientes seamos, más despiertos estemos de la conciencia, ¿no? Y querramos verlo y entonces decir, hacer llamado a la acción y no quedar Ujú. solo como en el, sí, ya sé, ¿no? Ese es el punto en el cual entonces podremos decir, como bien dijiste ahorita, pues no, que no se quede en la utopía, sino que sí se aterrice en hechos concretos, ¿no? Y en esto, Ujú. me permites, Ricardo, compartirles una Por breve cita favor, de por Nietzsche, favor, que por favor. precisamente comparte en este libro Víctor Frankl. Dice, las palabras de Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Híjole. Esto podrían convertirse en el lema que orientara y alentase los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos con los prisioneros. Siempre que se presentaba la menor oportunidad, era preciso infundirles un porqué, un objetivo, una meta en sus vidas, con el fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Entonces, creo que esta perspectiva de mientras más conciencia, más conectados con nuestras razones, con el porqué, con el cómo, esa dimensión trascendente que nos aporta la literatura, será más fácil aterrizar y decir, sí hay formas, sí se puede, tengo un porqué, tengo un cómo, tengo un sentido trascendente, ¿no? Wow. Me quedé sin palabras. Netamente. ¡Inventes! Es que es padrísimo cuando realmente es como cuando, no sé si te ha pasado, Maru, cuando puedes reflexionar con alguien sobre el poder ver y observar, literal, hay un mundo de diferencia. Entre oír y escuchar con conciencia, también. Y ahorita lo que acabas de decir, netamente, bueno, obviamente recuerdo a Nietzsche, pero en automático me hiciste pensar un millón en sí escritos que tienen la oportunidad de revisar, también en documentales y demás, sobre la naturaleza humana, cómo irte forjando, vamos, sí es fuerte, pero te prepara para cosas realmente complicadas. Eh, Ahorita recordando la cita que compartía de Nicolás, que decía, hay que saber entrar en el mal cuando se necesite, pero ¿qué pasa cuando no es que se necesite, es que te meten, literal? O sea, es lo que acabas de decir. Sí, ¿Cómo exacto. soportarlo? ¿Cómo esa fortaleza es lo que te mantiene? Digo, me vinieron a la mente mil imágenes. La primera, por ejemplo, un poco historia, cultura pop de Nelson Mandela, de la apartheid de Sudáfrica, cuando estuvo añísimos prisionero. Eh, Recuerdo que en alguna escrito por ahí hacían la pequeña referencia de que alguien alguna vez le preguntó cómo fue que soportó tantos años tras el encierro. Y decía, mi cuerpo estuvo encerrado, sí, pero mi mente siempre fue libre. Eso fue bellísimo. Y cuando hablamos de esta misma naturaleza humana que es, tú bien lo dices y te lo he reconocido como tal siempre, que tratas de buscar lo mejor en todos los seres humanos. Me hiciste recordar en automático una serie que por ahí llegué a ver que hablaba sobre los tiranos en la historia. Eh, Ay, no sé, Lenin, Mussolini, Adolfo, etcétera.
este, como literal, como por ahí en alguna también película de cultura pop se llegó a decir, hay quienes literal solamente quieren ver arder el mundo. Y aunque parezca una pequeña frase cinematográfica o de literatura, es cierto, totalmente es cierto. O sea, personas que literal solo viven para hacer el daño a otros seres humanos. Y de Sí, ahí ponle el color del tono que tú quieras, hasta los inimaginables. Cómo finalmente, regreso al inicio, cómo la literatura finalmente termina siendo sí una herramienta que en el transcurso del tiempo sigue evolucionando como esta herramienta de comunicación. Y ahora sí, hablamos de literatura. Y la idea es conocer a través de la lectura. Pero como ahora esa lectura ya en general no está en los libros, ahora está en los medios de comunicación masivos, como está ahora en el Internet. Sí, sí, tenemos suerte, una descarga de un PDF de un libro, pero cuando no, son pequeños fragmentos que encontramos en alguna red social. Y no muchas veces estos fragmentos reflejan la realidad del escrito que en correcto. original quieren transmitir. Y la idea última que llega al lector es algo totalmente diferente o manipulado incluso para crear otra idea. Eso me parece también importante si estamos hablando de la literatura como herramienta para hacer llegar la responsabilidad social a quienes tienen la oportunidad de leer. Y bueno, digo oportunidad de leerlo porque no olvidemos, tristemente también, que somos una sociedad que no lee. Vamos, que si no se leen los mensajes de WhatsApp, Me pasó hace poco, no voy a decirlo no voy a decir con quién ni de qué, pero que no, mandé por un mensaje favor. de WhatsApp y justo eran como tres párrafos, porque yo segmento, ¿no? Amigos, podemos dividir en párrafos, punto y aparte, ¿no? Concretando las ideas, desarrollando, concluyendo, analizando, sintetizando. Bueno, Eres y entonces académica, Maru, eres mi último párrafo académica. no fue leído y ya la persona me había hecho como un breve reclamo y yo, pero a ver si ahí te puse, ¿no? Lo último estoy especificando, pero esto que dijiste, híjole, y creo que es un despertar de conciencia, amigos, ¿no? Vean la literatura en nuestros medios electrónicos. Es lectura. El WhatsApp nos lleva a leer. Qué poco estamos leyendo y no solo leer leo palabras y las digo a manera semántica, ¿no? Sino es desde la semiótica, desde esa semiosis de comprender, de interpretar esas palabras, de interpretar ese texto que lleva una responsabilidad individual. Y lo que dije es bien importante, va nuestra responsabilidad individual como individuos, hacerme cargo de, me están poniendo a leer esto, pongo mi raciocinio a trabajar, para decir, ¿qué me quiere decir esta persona? No es solo el ABC, es que lleva detrás todo un mensaje que y estoy segura que si le buscamos habrá trascendencia, porque incluso en lo que no lo estamos creando con conciencia plena, Mm, detrás hay subtextos o hay interlíneas, ¿no? O sea, hay mm. mensajes entre líneas. Y es en donde está nuestra parte, saber leer, saber interpretar, saber escuchar, saber acercarnos, y aquí me voy un poco a alejarme al tema, me parece tal Mm, vez acercarnos al otro desde la empatía, ¿no? Eso en un sí, tema muy totalmente. psicológico humano y en Ujú. uno más académico sería conocer al autor mediante un thesaurus. ¿No? Es decir, creo que es eso, Maru. El thesaurus es una herramienta que viene, perdón, mi breve línea académica, una herramienta pues académica que nos permite como manera de esquema clasificar al autor y van además temas de, bueno, su nacimiento, año, de dónde es, ¿no? Ujú, Y luego entonces se pone además un contexto político, económico, social, ujú, cultural, ujú. religioso, que eso, toda esta línea de un autor es lo que nos permite conocer desde qué dimensión nos habla y nos comparte ese autor.
No va a ser lo mismo Maquiavelo que decías ahorita, ¿no? Que tiene una intención ¿de qué, Ricardo? Yo como profesora, ¿de qué tiene la intención Maquiavelo con su libro? Pensé en la respuesta, pero no te va a gustar. No, Perdón. está bien, pero igual dila, porque ese es el punto, que los amigos podamos como compartir de la literatura y que comprendamos el thesaurus, ¿no? ¿Desde qué contexto nos habla Maquiavelo? Mira, recordemos, es Italia, Ujú. Edad Media, Italia, Venecia, en esa época, el comercio. Estamos hablando de una sociedad rica, gracias al comercio. Todo un contexto político relacionado con la Iglesia católica, apostólica, romana, de mucho poder, luchas de poder, Tus ojos se iluminan conspiraciones. como, Es ¿sabes que cómo? me encanta. Como si te gustara esto. Ay, ¿a poco tú crees? Mira, el príncipe es netamente el poder. Para bien o para mal, como lo quieras ocupar, es el poder. Claro. Punto. Pues te dije, no te va a gustar mi respuesta. No, pero eso es lo que quiero, justo como desde esta dimensión de comprender este thesaurus para que nuestros amigos digan, ah, ok, esa es la clasificación que yo debo leer, comprender, dimensionar, para saber de dónde viene este texto, ¿no? Entonces, Fíjate, Maru, no, te vas a reír, porque siempre por ahí me dicen, es que nosotros mismos nos ponemos la soga del cuello. Tú lo sabes bien, a mí de estas cuestiones de edad me importan. Ahorita hablas de esta herramienta académica. Me hiciste recordar las tarjetas de biblioteca hace 2 décadas, por mucho. Las tarjetitas bibliográficas para ujú, identificar libros. Yo me atrevo a decirte esto, Maru, y particularmente para las generaciones jóvenes que nos puedan escuchar. Simplemente es conocer de quién estás leyendo o escuchando. Y ahorita tú le hablas de literatura, pero yo me atrevo incluso a decir, ¿te gusta una película? ¿Te late un actor? ¿Sabes por qué, por ejemplo, Joaquín Phoenix tiene esa maestría actoral? ¿Cuál ha sido su historia de vida? Oye, ¿sabías que su hermano murió? Un poquito entre el morbo y no conocer el trasfondo de la gente, porque siempre lo he pensado, las instituciones las hacen los seres humanos, ujú. pero al ser humano lo hace su contexto y su historia. Correcto. Sus fracasos, sus triunfos, sus alegrías, sus sonrisas y sus llantos, sus sueños creados y los destruidos, todo te conforma. Y si conoces un poco o te atreves a adentrarte un poco, con permiso o no, en ese contexto, entenderás un poco, o bueno, si no entiendes, al menos identificas el porqué de cierta acción o cierta situación o cierta cosa que dijo. Ahorita que yo hablaba de Antoine, oye, yo cuando leí de un poquito de su biografía, yo sabía que desapareció, punto. Yo no sabía que la Rosa tenía nombre y apellido, por ejemplo. Yo no sabía que toda esta reflexión tenía un porqué. Vale, y es ahí cuando entiendes un poco más lo que te quiere transmitir el autor en este caso, pero recordemos, una cosa es lo que quizá me voy a poner en este sentido. Yo, autor, te quiero transmitir a ti, Maru, pero finalmente lo que tú entiendas o recibas como mensaje también va a responder con el eco que haga con tu propia historia. Sí. Es por eso tan importante esta posibilidad de permitirnos conocer. Y ahorita nada más para cerrar esta idea, que ahorita hablábamos de leer netamente y nos íbamos al ejemplo súper básico del WhatsApp, me parece que forma parte también de un contexto, este contexto de la inmediatez, del Ujú. úsese y tírese. Es, pero así eso, y lo hemos hablado antes, si eso le sumas, que por ejemplo, tú lo dijiste, Mario, se usan puntos, comas y segmentado. Dime cómo va a saber una persona poder saber, bueno, cómo va a poder escribir de manera correcta si ya no escribe de manera manual, ya nada más y eso, ni eso, porque el autocorrector te ayuda. Bueno, a veces si lo tienes activado. Exacto. Ayuda o a veces perjudica, pero bueno. Me ha pasado. Todo este contexto, Maru.
No me extraña entonces que no puedan o no sepan, o para ellos incluso, siendo objetivos, no les es importante leerlo. Punto. Nos podremos quizás, otras personas, me incluyo tal vez, molestarte o incomodarte porque no lo lees. ¿Por qué te incomodas? Para él o para ella es simplemente lo mismo. Así le escribas 3 líneas, así le escribas un párrafo, así le escribas un libro, no lo va a leer. Punto. Porque no es Oye, cómo me importante. apagan mi corazón. Lo sé, pero no es importante para ellos y también es válido, nos guste o no. Y de ahí también el esfuerzo por poder sintetizar. Por ahí una persona que conozco, a la cual aprecio, dice, las cosas deben de ser como preciso, conciso y conceso. Sí, no, por esto. No, por esto. Tal, punto. Es un simplificar muy cruel, cierto. Y quiero pensar que hay esperanza todavía para la literatura o la poesía, Mario. O sea, hay veces que encuentras unos poemas tan tremendos, un párrafo solamente, por ejemplo, y te puede dar una experiencia de una infinidad increíble. Te puede mostrar el universo tal cual en un pequeño párrafo de unas cuantas palabras. Pero es eso, el ejercicio de poder expresar de manera escrita toda una idea desarrollada y que quien la lee tiene la conciencia para poder acceder a ella. Tristemente, cuando es nada más sí, no, blanco, negro, esa posibilidad está un poquito tambaleándose. De ahí la importancia nuevamente de porque si hay un eco de la responsabilidad social en la literatura, en lo que Qué leemos, bonito. en los medios de comunicación. Qué bonito lo dijiste, Ricardo. Oye, como para retomar esto que acabas de comentar, traigo aquí otro libro, y quiero compartir igual una cita. Mm, Me decías que tienes un issue, como un tema con Osho, la odisea de híjole, ser sí, humano. Bueno, si me permites voy a leerla, ¿no? claro. Ya nos dirás cuál es tu tema con este autor. Híjole, ¿en serio? A ver, dice, pues sí, ¿no? A ver, Vale, vale. el libro se llama La odisea de ser humano, de Osho. ¿Ok? Dice, ayúdame a conocerme un poco mejor. Dormido, un hombre puede soñarse en cualquier parte del universo. A partir de ese momento, despertar le parecerá como estar a muchas vidas de distancia, pero es un sueño. En lo que respecta al mero hecho de estar dormido, el despertar está a un paso. En cualquier momento puedes despertar. Cualquier situación puede despertarte. La labor del maestro consiste en disponer los medios por los que tú puedas despertar. A veces son pequeñeces. Por ejemplo, lanzarte agua fría a los ojos hará que despiertes. Dormido, estabas muy lejos, pero cuando despiertas, Mm, te das cuenta de que fue el sueño el que creó la distancia. Soñar es distancia. Desde luego, para soñar es necesario dormirse, pero en el momento en que despiertas, al suspender el acto de dormir, también se disipa el mundo de los sueños. Hasta ahí lo voy a dejar porque está muy largo. A mí me parece que se vincula con lo que tú nos dijiste, Ricardo, y desde una manera muy poética, ¿no? Este mm. despertar de la conciencia y sueñas, sí, pero ahora despierta y encuentra tu realidad y vincúlate con ella. Y es la parte que dijiste ahorita, ¿no? De este eco que nos deja la literatura, el eco de la responsabilidad social, que al final allí está, ¿no? Entonces, nos toca despertar, decidir conscientemente, y así como en la película de Matrix, que creo que lo hemos dicho en algún otro programa, tomar la pastillita roja o la azul, ¿no? Para decir si sí, una vez que viste que ya despertaste, decides seguir en ese camino de despertar de conciencia, o dices, mejor me vuelvo a dormir y vuelvo a soñar, y hago como que no pasa nada. Wow. Fíjate, Maru,
este tipo de temas, más allá de lo que se suele decir en el común, de cuando vayas a una casa, no hables ni de política, ni de la Virgen de Guadalupe, ni de fútbol, este, pero me encanta ser abogado del diablo, y tú lo Lo sé. sabes. Pero lo que sí es cierto es que cuando se habla de fútbol, bueno, sabes que no me interesa, pero cuando se habla de cuestiones de creencias, ojo, no dije religión, y mucho menos espiritualidad. Cuando se habla de creencias, sí se debe ser respetuoso, eso es cierto. Y así como se identifica, y es que me llama la atención que usaste la palabra issues. Yo la primera vez que la escuché dije, ok, mira que por ahí incluso vi, te lo juro, vi un pequeño diccionario, según entre broma y broma, pero como dicen, entre broma y broma la verdad se asoma. Era un pequeño diccionario para papás que decía, ¿cómo entender a tu hijo adolescente? Y toda esta serie de palabras, abreviaciones para poderlos entender. Y me lo recuerdas ahorita que dijiste de issues y finalmente también de literatura. Pero bueno, regreso, si no me pierdo. Este, cuando, este, cuando se habla de creencias, hay que ser cuidadoso y no juzgar. Creo que el primer punto cuando se tratan temas fuertes, más allá de que si digo o no en broma de ser abogado del diablo, es no juzgar, porque cuando se juzga en automático pones una barrera, Ujú. porque desde la lejanía estás calificando. Sí, Y me parece que nadie es nada, perdón, para calificar algo que es ajeno a ti. Podrás calificar algo que está en tu interior, porque tienes el poder sobre ello para cambiarlo, pero hacia afuera no. Entonces yo te decía, eh, primero, cuidado, sin juzgar, pero sí siendo objetivo en identificar que independientemente de la creencia, o ahora sí, de la religión, como se dice comúnmente, todos tienen claroscuros, claro. todos, todos. Alguna vez vi un pequeño escrito, no lo recuerdo tal cual, pero decía, he encontrado el mejor libro de terror y te empieza a describir. Encontré un libro de terror, tiene no sé cuántos siglos, ha causado conmoción en sociedades enteras, habla de esto y comienza a hacer puntuaciones sobre algunos temas muy en específico. Digo, obviamente ahí también hay que tener cuidado si algo no va influenciado, pero bueno, eran varios puntos. Y eran ideas sí bastante fuertes, muy fuertes, del trato a los seres humanos, cómo tratar a tus padres, a tus hijos, a la pareja, en fin. Y al final me encanta que dice, ¿te pareció horrendo, verdad? Bueno, sí como lo presentó, sí. Si yo te dijera que tienes este libro en tu casa, ¿qué me dirías? ¿Qué Puntos algo quieres que suspensivos, vea? No puntos sé. suspensivos, que al Sí. final decía, revisa, está muy posiblemente a un lado de tu cama. Y termina diciendo, es la Biblia. Ok. En este mismo sentido, he identificado por ahí algunos archivos, algunos artículos que hablan en el mismo sentido del Corán, por ejemplo, del Talmud, de escritos de enseñanza budista. Ay, no, ¿cuándo fue apenas? Hace unos días que fueron detenidos, no recuerdo en dónde, una muy buena cantidad de personas de la religión judía por Ujú. algunos actos, no puedo decir cuestionables, unos actos no, tampoco vandálicos, Pues actos humanos. unos actos muy cuestionables Ok. basados en la religión. ¿Por qué? Ahora ya regreso con Osho. Hablar, y mira que es un tema también delicado e importante, hablar de desarrollo humano en la literatura es una puerta que hay que abrir con cuidado. Te puedes encontrar con cosas muy padres. Lo acabas de decir con el hombre en busca de sentido. Te puedes encontrar cosas maravillosas, Sí. pero hay otras que yo me atrevo a decir, ok, veamos, escuchemos, pero tener esa mirada fija y objetiva y decir, ok, ¿sabes qué? Esto es bueno.
Gracias. Te puedes encontrar cosas que en vez de ayudarte te pueden tirar más al fondo del barranco. Y hablando de Osho, Osho es cierto, tiene cosas muy interesantes escritas. Digo, ya estamos metiéndonos en un tema un poquito más escabroso, de estas nuevas culturas, desde el New Age, que pasa, bueno, el New Age con respecto hacia el yoga, con Claro. respecto a culturas que en verdad tienen un cimiento muy importante y digno de respeto. Pero con Osho, tal cual lo que acabas de decir, y mira que nada más lo voy a dejar ahí en el tintero. No podemos entender la literatura o la propuesta de un escritor o de una ideología o de un gurú si no conocemos su contexto, su Correcto. historia. Yo me atrevería a proponer, ¿te gusta Osho? Vale, adelante, estás en todo tu derecho, bien por ti. Nada más sería quizá prudente que si te gusta algo, conócelo. Por ahí está esa máxima de que no se puede amar lo que no se conoce. ¿Ya Claro. lo amas? Súper. Ahora conócelo. Si después de conocerlo lo sigues amando igual, adelante. Es tu responsabilidad. Oh, exacto, ahí está. Pero si después de conocerlo dices, ok, válido también. Yo, cuando conocí un poco de la biografía de Osho, dije, wow, ok, súper. Punto y aparte. Así es que obviamente, y alguna vez lo decíamos, ¿te acuerdas, Mario, en un programa que cerrábamos y me decías, bueno, ¿qué libros tú propones para Ajá, seguirse fomentando y demás? Y yo no recuerdo las palabras exactas, pero te decía, yo más que un libro te propondría, atrévete a conocer más. No te ujú, quedes con una sola idea. exacto, Investiga, escucha, escarba un poquito. Y no es que llegues a la verdad, recuerda que no existe la verdad. Estará tu verdad, mi verdad y la verdad. ¿Vale? Igual ninguna de ellas se trastoca, pero es nuestra verdad. ¿Vale? Si después de conocer a esta persona, su contexto, su entorno, su historia, te digo, si lo sigues amando, súper. Pero es chécate ahí, qué tan importante. Pero ya es un amor con conciencia. claro, No por ello quiere decir que sea bueno o malo, o que te vaya a hacer bien, o que te vaya a hacer mal. Pero ya es con conciencia, con la responsabilidad individual que conlleva. exactamente. Bueno, ahí tienen lo que nos comparte Ricardo de Osho. Y yo lo compré justo en esta intención de conocer más, ¿no? Como Ujú. bien acabas de decirnos, no quedarnos con lo que ya sabemos. Yo creo que tenemos esta posibilidad infinita como humanos, así como dijimos ya, para crear, pues también para crear tenemos que conocer. Exacto. Es lo que nos retroalimenta. Mientras más conocemos, más estamos cerca de otras dimensiones, otras culturas, perspectivas, nos permite esta nueva como crear, ¿no? Esta dimensión creadora que tenemos. Oye, pues mira, estamos casi en el cierre, ¿verdad? Es lo que estaba viendo. Es que nosotros nos dan cuerda y, Ya sé. Oye, quiero leerles otro fragmento de otro libro para que vean, ¿no? Mira, ¿ves? oye, son eso, para que vean que sí leo. Sin estar, no voy a decir que sí, estar muy preparada de, o sea, de tener los libros a la mano, pero el tema lo propusiste y mira cómo qué bonito que tenía aquí todos estos libros. Y creo que es esto, amigos, es que de verdad, sabiendo aprovechar la herramienta, todo lo podemos vincular, todo nos puede enriquecer, todo lo podemos concatenar y ver, mira cómo se vincula esto, con esto otro, de diferentes perspectivas, de diferentes literaturas, de diferentes autores, diferentes posturas, diferentes formas de abordaje que nos pueden llevar a un mismo sentido. Entonces, por acá les comparto ahora de otro autor que nada que ver con lo que dijimos ya con El Principito y con Maquiavelo y con Osho y con Víctor Frankl. Ahora va otro, ¿no? Este es de Kate DiCamillo, La elefanta del mago. Mm, sí, Este, bonito. brevemente les comparto para quienes no conocen la historia. Un niño busca a su hermana. Entonces, se encuentra con una divina, el niño, entonces
va y está buscando él, pero la divina, sin que le diga al niño, dice, ah, claro, exclamó, tu hermana, ¿no? Haz tu pregunta. Dice, ah, sí, está viva, ¿no? Entonces el niño se pone contento y dice, si está viva, entonces debo encontrarla. Así que mi pregunta es, ¿cómo puedo llegar hasta donde está? Ujú. Peter esperó con los ojos cerrados. La elefanta, respondió la divina. ¿Qué? Dijo Peter. Abrió los ojos, así como yo. De seguro había escuchado mal. Debes seguir la elefanta, respondió la divina. Ella te mostrará el camino. El corazón de Peter, que había latido con fuerza en su interior, ahora volvía a descansar en su sitio habitual. Se enfundó la boina, ¿no? Así. Se está burlando de mí, dijo. Aquí no hay elefantas. Ojo, porque aquí viene lo importante. Ujú. Si tú lo dices, respondió la divina. Al menos por ahora esa es la verdad. Tenlo por Wow, seguro. wow. Pero quizá no te hayas dado cuenta de que la verdad cambia todo el tiempo. Claro. Amigos, hagan reflexión de esto. Ujú. Le dijo guiñando el ojo. Espera un poco, verás. Hasta ahí les dejo, porque si no se me alarga. Este breve fragmento de verás, ¿no? Y espera un poco, y es cambiante, y es que, claro, nuestro entorno es cambiante. Sí. Nada es permanente, todo cambia todo el tiempo y que es bien importante identificar, estar abiertos, despertar, ¿no? No quedarnos dormidos pensando que la vida es solo una burbuja y así como yo nací y así fui y entonces así debe ser en el futuro, la verdad es que no. Y aquí brevemente les comento que justo ando yo viendo un cambio de casa, ¿no? Ya sabe Ricardo, y fue una señora grande. No quiero, como bien dice Ricardo, no quiero estigmatizar por la edad, ¿no? Pero al final sí hay cierta tendencia generacional. Entonces, yendo hacia el tema de generación, digamos, de cómo fue educada la señora ya grande se puso a querer corregir a mis hijas cuando dijeron que ellas querían la recámara principal, ¿no? Y la señora de inmediato, como si fuera, yo creo que su abuela, ¿hace cuenta? ¿No? Ya amigos. Les dijo, eso no puede ser, porque la principal es de mamá. Ella es la que aquí manda y es la autoridad y es el adulto y le toca la principal, ¿no? Así muy como en su pose. Yo no dije nada, dije, "Pues yo soy más relax." O sea, le dije, a ver, ahí está el punto, amigos, ¿no? ¿Desde qué dimensión, desde qué contexto nos habla la señora? Entonces, pues yo no iba a enojarme con la señora, evidentemente, o sea, dices, pues ella habla desde su perspectiva y su historia, ¿no? Y su postura, y está bien. Y al final, pues no es como mi mamá, no es como que quien vaya a estar aquí en la casa, ¿no? No es el ama de llaves. Entonces, yo dije, sí, gracias, ¿no? Y ya luego hablé yo con mis hijas y ya pusimos de acuerdo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es esta idea de que la verdad siempre cambia, ¿no? Hay una realidad concreta. La verdad es esta como aproximación a la Ujú. realidad y en esta aproximación me vamos construyendo como humanos, en esta interacción, en este unos con otros, de según los contextos que me dijiste hace un momento, Ricardo, cómo nos construimos en un contexto y en un entorno y ese es de donde provenimos y luego entonces es importante reconocer ese entorno, contexto donde venimos para decir, ok, y ahora ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Por ejemplo, si antes no estaba la cultura de la separación de la basura, diciendo que esta verdad siempre cambia, la realidad es concreta, la basura se acumula, la realidad es concreta, es, el medio ambiente es uno, ¿no? Tenemos nuestro ecosistema, entonces, Ujú. Ujú. ¿qué hay que hacer allí en esta postura de verdad? Pues antes la verdad era, pues la basura se revuelve y punto, no pasa nada, ¿no?
mediante el estudio, investigación, avances, mayor conciencia de nuestro entorno medioambiental, es que entonces se fueron postulando ideas de hay que separar la basura, ¿no? Hoy por hoy es otro el contexto que nos lleva a esta cultura de separación de basura. No, 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 te estoy escuchando, Maru. ¿Ya? ¿Vas tú? Yo creo que fue muy clara. Mira, fue clara, concisa, precisa, al punto. ¿Cómo era? Preciso, conciso y conceso. Ya ahí está. Finalmente lo acabas de decir, Maru. Son estructuras que finalmente siguen evolucionando. Y como seres racionales, lo único que buscamos si es, pues aunque suene loco, eh, la perpetuidad de la especie, pero ojalá en un contexto pues más saludable, ¿no? Tú ahorita mencionas esto de la separación de residuos, y perdón, pero siempre que escucho ese tema, en automático lo recuerdo. Estamos en el año 2024. Hace como 1,5 millones de siglos que estaba yo en la carrera, una de mis profesoras, que por cierto, gracias a ella fue que conocí y aprendí a amar la geopolítica, Oh, lo he de mencionar, valora que respeto a quien respeto merece. Platica, ya era grande, en ese entonces yo creo que tendría fácil arriba de los 70 años, yo creo. Sí, posiblemente. Este, platicaba que cuando joven vivió en Australia, me supongo Melbourne, alguna de esas ciudades periféricas, obviamente. Y decía que una de las, obvio, era la maestra sí, de geopolítica como tal. Veíamos, mira, que aún no existía bueno, yo no tenía contacto con la responsabilidad social, pero ya obviamente ahora a la distancia la puedo identificar. Cuando hablábamos de la importancia de la salud del medio ambiente para el desarrollo de la humanidad como sociedad, mencionaba esa pequeña anécdota. Cuando ella llegó a Australia, ¿qué te gusta? Mm, ¿Los 60s? Quizá, principios de los 70s. Uno de los primeros issues que tuvo y conflictos que tuvo allá en Australia me vas a perdonarme. fue que las personas encargadas de la recolección de residuos no se llevaban su basura. La dejaban fuera de su casa, no sé cómo decirlo su casa, pero la dejaban fuera donde vivía y no se la llevaban. Su manera de reflexionar, de asumirlo, que lo primero que pensó fue, porque soy extranjera, ¿verdad? Porque soy mexicana. Entonces Mm. quieren llevar mi basura. Ahí el coraje. Vuelven a pasar, no se llevan la basura. Bueno, ya estaba que vuelven a pasar, no se llevan la basura. No, ahora sí, ya casi me la imagino con el sartén en mano. ¿Por qué no se lleva mi basura? Ojo, fíjate de cuándo estamos hablando. Que las personas encargadas le dijeron, es que no la podemos llevar. Y ella ahora maestra de cuestiones ambientales y políticas, etcétera. Y una supermaestra. Ojalá y esté bien. Este, no las podemos llevar. ¿Cómo que por qué no? Es que no está separada. ¿Cómo que separada? ¿Separada de qué? Es que no está separado los residuos orgánicos e inorgánicos. Y bueno, si nos vamos más allá, recuerda que en Japón primero se lavan los residuos inorgánicos, se empalman, se limpian y ya van empaquetaditos. Los cartones, los vidrios, los plásticos, no van. Que te comes el yogur y a la basura, no. Te comes el yogur, lavas el botecito, lavas la tapita, las tapitas encimadas, los vasitos encimados y aparte. Oye, que la caja de leche va lavadita, enjuagada, va desarmada, el cartoncito aplastado y uno tras otro. Eso es reciclaje. Bueno, obviamente, estamos en los 60, 70. ¿Cómo que Wow. separadas? Claro, separadas, pues ¿de dónde vienes? Chécate. Estamos hablando de esa época. Y ahorita tú lo acabas de decir. Es que el reciclaje y no sé qué. Perdón, yo cuando tengo la oportunidad de visitar a alguna persona así de, estoy en la cocina, qué sé yo, ¿dónde tienes tu basura? Ahí. ¿No la reciclas? Digo, no la separas. No las separas. Ujú. Y aún así, yo lo reconozco, yo la separo. Aquí llega el camión, todo junto. Todo este proceso de cultura,
finalmente viene sí de un lugar del contexto ideológico como sociedad. Y volvemos a lo mismo. Perdón, te mencioné hace un momento. Somos una sociedad que lee ¿cuánto? ¿Medio libro al año? Digo, no es por ser rudo, no es por clavar el puñal en el corazón, pero hay realidades que por más que le quieras ver poner un tono ahí de gris decente, son realidades. Punto. Claro. Digo, un caso muy particular, por ejemplo, el tuyo, que el máster, gurú, ya sabes, eso tú si te avientas no sé cuántos libros al mes. Ay, Digo, no. yo estoy años luz de eso, obviamente, pero la realidad como tal de la sociedad es muy diferente, Correcto. ¿no? Pues ahí está el reto, amigos, ahí está el reto. Entonces, ¿cómo fue el título? ¿El eco de la RS en la literatura? Ajá. Creo que hemos hecho mucho, el día de hoy Mucho hemos eco. compartido mucho de esto, Ricardo y yo, mucho eco, con diferentes autores, libros, formas de compartir esta realidad, de dimensionarla, de verla como verdades, ¿no? Que construimos como humanos en sociedad. Les dejamos ahí la invitación, amigos. Yo creo que ya tenemos que cerrar ya, ¿no, Ricardo? Yo creo Creo que que ya ya nos estamos por pasamos, la encima. emoción, la emoción. Sí, entonces ya, amigos, cerramos. Ya tuvieron aquí algunas recomendaciones, ya lo que les dijimos. Ujú. Ojalá se animen a leer un poco más. No un poco más, mucho más. No, Sí, no por medio libro favor. más. Lance unos 4, 5, 6 al año, por lo menos. Oye, que no les vayan a preguntar un día, ¿cuáles son tus 3 libros principales? ¿Recuerdas? Y vayas a sacar ahí por ahí una cosa medio rara. Medio rara. Sí, que se note que nosotros sí leemos. Claro. ¿Vale? Yo diré Víctor Frankl y diré, ay, El tengo libro de la muchos. guerra, Maquiavelo, El Principito y Cabaleón. Bah, en fin, una Yo tengo serie de libros muchos bastante ahí. interesantes. Pero creo que mi favorito es El hombre en busca de sentido. De este tenía 3 ejemplares. Ya tengo 2. Ya regalé uno. Bueno. ¿Sabes qué reto tengo? Reto personal. No es leer, es leer y comprender Don Quijote. Si lo lees bien, tal como está, es un reto bárbaro. Cien Creo años que de ya nos soledad está pasamos. así, Qué horror. al lado de leer el Quijote. ¿Vale? Pero bueno, ya, nos despedimos. Un fuerte Un abrazo a abrazo, todos. amigos. Muchas gracias. Lindo día. Nos Bye. vemos. Vocablo, café y poesía. Es la cafetería poética de la colonia Roma. Aquí la gente encuentra un rincón con alma para alejarse del mundo apocalíptico en el que vivimos. Desayunos, café de especialidad, pancito y citas poéticas es algo de lo que te toparás en este lugar. Nos puedes encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Vocablo, Café y Poesía.